Buenas tardes, mi nombre es Mariana Muñoz, soy alumna de la Tecnicatura en Ciencias Sagradas. A continuación voy a exponer un tema referido a la evangelización en América, que forma parte de la cátedra Eclesiología 3. El tema principal que elegí desarrollar es la evangelización en el actual territorio argentino. Para comprender el proceso de evangelización en América, es importante recordar el régimen o abordar el régimen del patronato, que consistía en un conjunto de facultades que la Santa Sede le otorgaba a las coronas tanto de España como Portugal para que se hiciesen cargo de los asuntos eclesiásticos en los territorios en los cuales estos reinos se extendían. Fue así que en un primer momento España, por ejemplo, va a organizar el patronato de las iglesias y los monasterios en el Reino de Granada a medida que iba recuperando sus territorios frente a los moros. Esto va a constituir un antecedente para lo que más adelante en América se va a denominar el patronato indiano, una vez que los españoles arriban a estas tierras. Esta facultad va a ser otorgada por el Papa Julio II con la bula Universalis Ecclesia en 1508, por lo cual la corona española podía llevar adelante la acción eclesiástica en estas tierras. Principalmente esta acción consistía en, por ejemplo, organizar el traslado, designar quiénes iban a ser los obispos, también autorizar la creación de las iglesias, disponer de los diezmos, enviar órdenes religiosas, entre otras cuestiones. Esta tarea evangelizadora en América va a quedar registrada en los testimonios y en los escritos de Isabel de Castilla. Sabemos que fue una ferviente católica. Ella en sus testamentos va a manifestar que uno de los principales objetivos que va a tener la corona española en América va a ser convertir a los naturales de estos pueblos a la Santa Fe Católica, como así también enviar religiosos y clérigos para llevar adelante la tarea doctrinaria. Junto a la labor que va a desempeñar la corona en la evangelización de América, también merecen fundamental renombre las órdenes misioneras que van a ser enviadas junto con las expediciones. Entre ellas encontramos a los franciscanos, los mercedarios, los dominicos, jesuitas, agustinos y hospitalarios. Estas órdenes religiosas en un primer momento, cuando arribaban a América, no tenían una labor específica y concreta a la cual dedicarse, sino que iban atendiendo los asuntos a medida que las urgencias, digamos, iban surgiendo. Una vez que cada población se encontraba más asentada, más estable, comenzaban, digamos, con la tarea de enseñar la doctrina, de administrar sacramentos, de atender a los enfermos también, de una manera un poco ya más especializada. Estos religiosos que pertenecían a las órdenes religiosas venían formando parte de las expediciones junto con los soldados y conquistadores. Fue muy importante también esta otra parte, digamos, en cuanto al sostenimiento de la fe de estos militares españoles. Frente a una situación totalmente desconocida con la que se encontraban al arribar a América, en un lugar inhóspito, frente a la hostilidad que presentaban en muchas ocasiones los naturales de esta región, donde debían procurarse el alimento, procurarse la vivienda y también organizar un lugar digamos, para organizar el culto y poder hacer sus devociones. Eh, a- en este sentido, a estos religiosos que venían en las expediciones, no solamente se le confiaba también esto de mantener viva la fe, de mantener en actividad la piedad de estos expedicionarios, sino que también tenían una especial intervención al momento de la fundación de las ciudades, en la cual participaban, ¿no? Procedían a la bendición de esas ciudades, en la cual se las encomendaba a Dios,
También se preveía todo lo necesario para el mantenimiento del culto, para organizar la actividad misionera. Por eso, en algunas fotografías o ilustraciones se puede ver, ¿no?, que el momento de que los soldados llegaban a un lugar y procedían a la fundación de las ciudades, siempre se ve en esas imágenes a los religiosos, ¿no? Y también en ese momento ya se destinaba cuál iba a ser el lugar específico para levantar las futuras iglesias. Bueno, particularmente en la región de lo que actualmente es el territorio argentino, voy a desarrollar la fundación de las ciudades acompañadas de este proceso, ¿no?, de evangelizador en las regiones del Río de la Plata, de la Patagonia, del litoral, la región del Tucumán, la región de Cuyo y también en otras ciudades de fundación más posteriores. En la primera región del Río de la Plata, el primer adelantado va a ser Juan Díaz de Solís, que va a llegar a esta zona en 1516. Y va a fundar una ciudad con el nombre de Nuestra Señora de la Candelaria, que actualmente es Montevideo. Si bien no hay información precisa con respecto a quiénes fueron los religiosos que acompañaron esta expedición, ni si se fundaron iglesias en ese momento, pero sí se sabe, por ejemplo, de la gran religiosidad que tenía Juan Díaz de Solís, ya que sí quedó asentado, que mandó celebrar y participó de muchas misas antes de partir desde España hacia América. Después tenemos la expedición de Pedro de Mendoza, que va a hacer la primera, digamos, primer intento de efectivo de conquista y de población en esta región del Río de la Plata. Pedro de Mendoza, para cuando obtiene la capitulación por parte del rey para venirse hacia América, se exigía que traiga religiosos para que vengan a evangelizar. Va a lograr reunir 17 clérigos que lo van a acompañar en su expedición. Entre ellos se destaca Juan Gabriel Lescano, que va a ser el primer cura párroco de Buenos Aires y también es considerado el primer educador en la región del Río de la Plata, porque más allá de pensar, digamos, en los sacramentos, de la enseñanza de la doctrina, también va a proceder a formar su primer coro de niños de su iglesia, a los cuales le enseñaba a cantar, le enseñaba sobre música y también los instruía en la enseñanza de las primeras letras. En la región de la Patagonia, Hernando de Magallanes va a inaugurar la historia eclesiástica en esta región del continente, celebrando las primeras misas en esta región. En el año 2020 se cumplieron 500 años de la celebración de esa misa, que fue en 1520. La expedición de Hernando de Magallanes resulta de esa búsqueda de llegar a las Islas Molucas buscando un paso interoceánico. De esta manera van a arribar a las costas patagónicas y a lo que actualmente es el estrecho que lleva el nombre, ¿no?, de Magallanes. Se van a celebrar varias misas en esta región. Los capellanes que van a acompañar a Hernando de Magallanes son el padre Pedro Valderrama y Pedro Sánchez de Reina. Estos religiosos van a desarrollar varias actividades religiosas, porque van a permanecer más o menos 5 meses estos expedicionarios en estas zonas, en los cuales van a, por ejemplo, desarrollar catequesis, van a bautizar algunos naturales. Más adelante va a arribar otra expedición al mando de Simón de Alcazaba, que van a llegar a la región de Chubut en 1535, trayendo colonos y clérigos para poblar esta región. En esta zona se va a construir el primer oratorio destinado a la celebración del culto. En la región del litoral, la expedición de Sebastián Gaboto, que va a contar con la compañía del capellán Francisco García, van a celebrar la primera misa en esta región al inaugurarse la fundación, digamos, de un fuerte. Remontando el Paraná, va a fundar el fuerte Santi Espíritu en 1527 y se va a convertir en la primera población española en esta zona. La casa destinada a Gaboto
va a ser también, digamos, ocupada para la celebración de la Santa Misa. El sacerdote también a bautizar a varios naturales, ya que comenzaban a contraer matrimonio con algunos soldados españoles. De esta manera, Francisco García va a ser el primer sacerdote que comienza a celebrar misas en un lugar establecido, en un lugar solamente destinado a la celebración del culto. En la región de Tucumán, Diego de Almagro va a fundar en un primer momento la ciudad del Barco, donde luego se va a establecer San Miguel de Tucumán. El capellán que va a acompañar a Diego de Almagro va a ser Hernando de Gomar, acompañado de dos misioneros dominicos llamados Alonso Trueno y Gaspar de Carvajal. En esta región, estos religiosos van a desarrollar una tarea evangelizadora, enseñándoles sobre todo a los naturales a respetar y a venerar el signo de la cruz. Es más, en las viviendas, digamos, donde habitaban los indígenas, se plantaba una cruz y les enseñaban que eso significaba un signo de paz. Que si venían otros españoles y veían esa cruz, por lo tanto no los atacarían. Entonces, para dar el ejemplo de que el signo de la cruz era algo importante, los españoles lo que hacían día y tarde era, por ejemplo, ir a rezar frente a la Santa Cruz, como, digamos, para darle el ejemplo y de inculcarles este respeto y la veneración a la cruz. Por un momento en Tucumán va a quedar como suspendida la actividad religiosa cuando un conquistador, Francisco de Aguirre, va a venir desde Chile y va a querer imponer su autoridad y se va a llevar a estos dos dominicos, Alonso Trueno y Gaspar Carvajal, los va a enviar a Lima. Entonces, la región de Tucumán va a quedar sin asistencia religiosa por un tiempo. Es más, cuando se va a fundar Santiago del Estero, no había sacerdotes que puedan, digamos, asistir a esa nueva ciudad fundada o brindándole, por ejemplo, la asistencia espiritual. Esto después se va a solucionar porque más adelante van a llegar otros sacerdotes y se van a establecer en esta región del Tucumán. En la región de Cuyo, que actualmente sería lo que abarca las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis, va a proceder, la fundación de estas ciudades va a proceder desde una línea que viene de Chile, ¿no? De los conquistadores, del conquistador de Chile, Pedro de Valdivia. Esta región por eso va a quedar bajo el gobierno del Obispado de Santiago de Chile, que se va a crear en 1561. Para asegurar esta zona, esta región, desde Chile van a comenzar fundando la ciudad de Mendoza en un primer momento y la tarea evangelizadora la van a realizar religiosos que venían desde Chile. Por ejemplo, el clérigo Hernando de la Cueva. Y también después van a llegar otros religiosos dominicos y mercedarios a brindar asistencia religiosa a esta región. Más adelante se van a fundar las ciudades de San Juan y San Luis por Juan y Luis Jufré. Por largos años, o sea, en estas últimas dos ciudades, el religioso que se encargaba, ¿no?, de la tarea pastoral va a ser un sacerdote que residía en Santiago del Estero. Por lo tanto, las distancias dificultaban la asistencia espiritual de esta región. Eso motivó la preocupación del obispo de Chile, el cual solicitó al rey de España que envíe más religiosos, más clérigos a esta zona. Va a obtener una respuesta favorable, ya que hacia fines del siglo XVI, esta región ya va a contar con varios sacerdotes para hacerse cargo de la tarea religiosa. Por último, voy a exponer de forma breve la presencia de la Iglesia en la fundación de otras ciudades, en nuestro actual territorio argentino. Por ejemplo, en Córdoba, que va a ser fundada en 1537 por Jerónimo Luis de Cabrera,
Córdoba significa un importante foco de irrigación cultural y religiosa para nuestro país, donde va a ser cuna, por ejemplo, de la fundación de las primeras universidades, todas de mano de los religiosos. El capellán a cargo de esa ciudad va a ser, en ese primer momento, Francisco Pérez de Herrera. En Salta, que va a ser fundada con el nombre de Lerma, contó también con la presencia de varios religiosos, de varios eclesiásticos. La iglesia mayor que se construiría va a ser dedicada a la resurrección del Señor. En Corrientes, fundada por Juan Torre de Vera y Aragón, eh, se va en el solar destinado para la futura iglesia que se iba a construir, va a ser señalado con una cruz de leño, algo muy rústico, muy tosco. Eh, Esa cruz, los indígenas, los naturales, la sintieron como, digamos, como un signo de rechazo en un primer momento. Por eso en varias oportunidades se narra que los indígenas intentaron incendiar esa cruz, pero esa cruz no ardió. Por lo tanto, se la conserva hoy en día como una reliquia en la iglesia de la Cruz, que está en la actual ciudad de Corrientes. Y por último, en las ciudades de La Rioja y Jujuy, estas ciudades se van a fundar para poder dominar la rebeldía de las comunidades calchaquí y diaguitas a través de, digamos, de la pacificación y de la conversión de estos indígenas. El apostolado va a estar a cargo del padre Alonso de Barnaza. Bueno, a modo de cierre de esta exposición y de conclusión, podemos ver cómo la historia, al momento de abordar la cuestión de la colonización de América y de la evangelización, se lo toma generalmente como una conquista y una dominación y un sometimiento, tanto militar como religioso. Si bien existieron atrocidades que no hay que negarlas por parte de muchos españoles que han deshonrado su propia fe a través de las acciones de violencia, de esclavitud a las cuales han sometido a las poblaciones indígenas, no hay que restar importancia a la gran labor de aquellos que sí han honrado a nuestra fe católica, como es, por ejemplo, la labor de tantos misioneros que han venido y han dejado la vida en estas tierras, como también, digamos, la importancia que le otorgó la misma corona española con ese compromiso que asumió frente a la Santa Sede de organizar la iglesia aquí en América, ¿no? De organizar todo lo que era necesario para expandir la evangelización. Si bien eso a veces contradecía con las acciones que muchos españoles encomendados han realizado, ¿no? Pero no por eso tenemos que opacar la semejante labor y tan importante labor de evangelización que los españoles han realizado aquí en América. Con esto cierro mi exposición.